Bueno, me avisan por aquí que ya está con nosotros la diputada Susana Prieto. Producción, si está lista, por favor, adelante. Diputada Susana, muy buenos días y qué gusto que haya aceptado esta entrevista. A sus órdenes. Muchas gracias por aperturar el espacio. Diputada, pues el día de ayer se dio a conocer un video donde usted señala que Juan Ramiro Robledo no le permitía hacer uso de la palabra durante el debate de la reforma judicial. ¿Nos podría contar, por favor, qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues llegué puntual, como siempre, a la reunión de puntos constitucionales y se acercó el presidente antes de iniciar la sesión y me dijo que no me iba a otorgar el uso de la voz, que en la Junta de Coordinación Política los coordinadores de las fracciones parlamentarias habían emitido un acuerdo donde solamente se le iba a permitir pronunciarse al respecto a los diputados y diputadas designadas por las diferentes coordinaciones de los partidos políticos, y que como yo no tengo partido político, entonces no me iban a dar el uso de la palabra para posicionarme. Pero realmente no solo no me iban a dar el uso de la palabra para posicionarme en contra de la reforma al Poder Judicial, sino que durante prácticamente 2 horas estuvo ignorándome, no otorgándome el uso de la voz, negándome mis derechos políticos como diputada, vulnerando las facultades que tengo de acuerdo al artículo 6 para, para que sea escuchada mi voz en la comisión, aun y cuando no formé parte de ella porque Morena me sacó. En el video menciona que fue víctima de violencia en razón de género. ¿Cuál es el motivo de que no la A ver, dejaban hablar? sí, claro, por supuesto, estaban vulnerando el reglamento. Y acerca sobre la reforma al Poder Judicial, ¿cuál es su postura? Igual, pues a través de los portales de noticias y también viéndola en la Cámara de Diputados, hemos escuchado que tiene una postura muy fuerte, pero le agradeceríamos mucho si pudiera compartirla. Pues yo no estoy a favor, me parece que es inconstitucional, me parece una intromisión del Poder Ejecutivo a eliminar a rajatabla lo que tanto ha costado durante más de 30 años, que es la carrera judicial, eliminar al único poder que defiende realmente al pueblo de México a través de mentiras. Se ha calumniado hasta la saciedad a todos los magistrados, magistradas, jueces, juezas y en general al personal del Poder Judicial de la Federación, cuando es realmente este poder el único que defiende al pueblo de México en contra de las autoridades. Y por eso, pues el presidente de la República y los diputados, diputadas, senadores y senadores y senadoras lo declararon su enemigo, ¿no? Porque nos defiende precisamente a los mexicanos y mexicanas de la arbitrariedad de las autoridades, sea cual sea. Se hace cumplir la Constitución a través de este poder, y a mí me parece que con esta reforma están eliminando incluso nuestro sistema político, que es una república, porque los requisitos esenciales de la república son la división de poderes. Hay una desinformación completa en el pueblo de México respecto de las funciones que realiza el Poder Judicial de la Federación, una campaña orquestada desde Palacio Nacional y desde las más altas tribunas del país en lo que es el Poder Legislativo, y a mí me parece que este discurso debe de combatirse, debe decírsele al pueblo de México que es completamente falso, que no existan sentencias de personas que tienen hasta 15 años detenidas y no han tenido sentencia. Eso es competencia de los jueces locales, pero no de los jueces federales. Los han culpado de todo en las redes sociales. Es verdaderamente una fatalidad ver cómo el otro día había un sujeto que saca un TikTok y dice que la reforma judicial va, que porque a los jueces primero hay que ponerles $10,000 así, dice,
en cuanto me pongas $10,000 en la mesa sale tu sentencia. Me parece burdo lo que han hecho, me parece una violencia política por razón de género la que han ejercido también en contra de la ministra Piña, a la que la culpan de todo. Las resoluciones que emiten los jueces, ellos son autónomos para emitir sus resoluciones y no todas son responsabilidad de la ministra Piña. Cada juez, cada magistrado y magistrada es responsable y autónomo y completamente independiente de acuerdo a su leal saber y entender para emitir las resoluciones y pues prácticamente pues han hecho a Norma Piña. Me parece que esta reforma es sumamente cruel y parcial para beneficiar a los que han estado con ellos y para perjudicar a los que no. Por ejemplo, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los obliga a renunciar antes de que se publique la convocatoria para la elección popular de ministros y ministras, bajo la amenaza de que si no lo hacen, no podrán retirarse con una pensión proporcional a la fecha de sus servicios, sin aclarar cuál pensión será esta, pero sí hay una amenaza para ellos. Me parece que mantener a los magistrados y magistradas del Tribunal Judicial Electoral es verdaderamente algo muy claro de que quien se ha pronunciado a favor de Morena y de sus intereses es quien va a ser privilegiado. No están hablando de que se van a elegir todos los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Ya en los diálogos nacionales, por ejemplo, antier escuché a la ministra Loreta que le contestó a alguien del público una pregunta que le hizo y le dijo, pues si no estás de acuerdo conmigo, no votes por mí. O sea, ella ya sabe que va a ser postulada, ya sea por el presidente de la República, por la Cámara de Diputados o la de Senadores. Entonces es un juego muy bien armado y a mí me parece una verdadera injusticia que los hombres y mujeres que han consagrado su vida entera en el Poder Judicial de la Federación para llegar a ser jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros y ministras de la Corte, porque no todos son corruptos, de un plomazo y a rajatabla los vayan a despedir para someter a elección popular a los jueces. Esto no pasa en ningún país del mundo. En el único que pasa hasta ahora es en Bolivia y ha sido un fracaso rotundo y se ha ventilado mucha más corrupción al elegir a los jueces por conducto del voto popular, porque es evidente que van a filtrarse no solo los partidos políticos, sino también particulares o empresas con intereses que después les van a cobrar a los jueces. Y a través de la carrera judicial eso no sucede y me parece que es abominable la reforma en la forma en que está planteada. Yo todavía tengo mucha esperanza de que la doctora Claudia Sheinbaum recapacite, que se haga o se allegue asesores que realmente le narren las implicaciones que esta reforma va a tener. Fíjate que para mí oponerme a la reforma judicial es de alguna forma mostrar mi lealtad para Morena, porque a mí me parece que si esta reforma pasa en los términos que la pusieron, va a ser la terminación de Morena y podría tener un episodio como el que tuvo el Partido de Acción Nacional, que solo gobernó 2 sexenios y nunca más. Diputada, ¿y cómo se podría reformar? O más bien, la pregunta, para su consideración, ¿es necesaria o no la reforma al Poder Judicial? Y si es así, ¿cómo podría ser? Fíjese que sí es necesaria, porque yo no estoy diciendo que no haya corrupción. Yo estoy diciendo que no todos son corruptos, pero sí es necesario reformarla. Hay cosas que son interesantes, como el Tribunal de Justicia Judicial, que es interesante que los jueces estén auditados. A mí me parece que lo que debió de hacerse fue una auditoría en todos los juzgados y tribunales colegiados y tribunales de apelación en el país para determinar, de acuerdo a las constancias procesales de estos expedientes, qué jueces están respondiendo a intereses de particulares o de alguna empresa o de algún gobierno o de quien sea, quienes emiten resoluciones no ajustadas a derecho, quienes no tienen capacidad para desempeñarse como jueces o quienes
quienes tienen los defectos que el pueblo de México no quiere que tengan los jueces. Y después de realizar la auditoría, determinarse por parte del Consejo de la Judicatura Federal que no cumplió con las funciones esperadas, por supuesto, cuáles juzgados tendrían vacantes con base al cese de estos jueces que hayan emitido esta clase de resoluciones, y que sí el Tribunal Judicial, perdón, pudiera tener las facultades de cesar, de destituir a los jueces, que tengan una vigilancia, es necesario, por supuesto, pero la forma en que lo van a hacer, destituyendo a rajatabla a los casi 1,700 jueces y juezas de distrito, me parece un acto inhumano, violatorio de los derechos más elementales de esos jueces y juezas que han consagrado su vida a prepararse para emitir resoluciones a favor del pueblo de México. Diputada, el presidente López Obrador ha señalado que los ministros ganan más que él y que eso no está permitido. ¿Qué opina al respecto? Es falso, sí ganan más que él, pero no, que no está permitido, porque la reforma a la Constitución se hizo a partir de que el presidente de la República lo propuso, pero hay otro precepto constitucional que dice que una vez que los ministros asumen su cargo, no van a tener el mismo sueldo hasta que terminen. Y el presidente de la República pretendía que ellos se redujeran el sueldo antes de concluir su periodo. Y eso también es inconstitucional. La Constitución dice que una vez que tú asumes el cargo con un salario, ese salario tendrás durante todo el desempeño. Y ahora bien, no estamos juzgando de forma pareja, porque de los ministros y ministras de la Corte, 5 han sido designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y solo la mal llamada ministra del Pueblo, ¿no?, renunció a los emolumentos y al salario que excedía del salario que tiene asignado el presidente. Pero también a Yasmín Esquivel la puso el presidente, también a la ministra Loreta, y ellas ganan lo mismo que ganan el resto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y no se redujeron el salario. Entonces, no están siendo parejos. Ahora bien, la ministra Batres se reduce el salario, no ha sacado una sola sentencia desde que están ahí, se ha dedicado a hacer política, y ella no percibirá el salario que excede del que percibe el presidente de la República, pero tiene 72 asistentes que cuestan casi 5 millones de pesos mensuales. Entonces, disfrazan las cosas de una manera que a mí me parece inmoral, incorrecta, ilegal. Entonces, por eso no estoy a favor de la reforma en todos los sentidos, y yo tengo derecho de disentir muy respetuosamente con el presidente de la República, que es una persona que quiero, que admiro, que respeto, porque ha hecho muchas cosas buenas por México, pero también esta es incorrecta, es ilegal, es inconstitucional, y no me puedo quedar callada. Desde la mañanera él nos ha dicho que todo el mundo tiene derecho de disentir, y por ejemplo, pues sí tenemos derecho de disentir, pero pues sus diputados y diputadas han hecho mi vida un infierno en la Cámara de Diputados a partir de que se me ocurrió disentir, ¿no? Primero, porque no pasaron la iniciativa de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, y después de ahí, pues la vida se me volvió un infierno. Tengo 6 meses que no sé cómo salí de ahí o cómo no me dio un infarto, ¿no? Porque lo que son el diputado Ignacio Mier, el licenciado Cummins, que es el secretario administrativo de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha sido muy terrible para mí, después de que me separé de la bancada de Morena, el trato que han tenido hacia mí, porque ha sido muy violento. Ahora que no pertenece a ningún partido, ¿la oposición le ha ofrecido unirse a su bancada? Ahorita no, pero hace 6 meses sí. Bueno, aunque ayer sí me dijeron, ya te deberías de venir al PRI. Yo, ay, por favor, y luego al PRI. Parece como chiste. No, mire, yo me separé de la bancada de Morena hace 6 meses. Si hubiera sido mi intención
pasarme a otra bancada. Yo les dije y he discutido mucho, por eso mi vida se ha convertido en un infierno, porque yo le he dicho a Ignacio Mier, dije, ustedes tienen todo contemplado para que la gente sea disciplinada, que camine solo por la línea recta que ustedes fijan, que dé la vuelta cuando ustedes quieran que dé la vuelta, y si no, pues le hacen a uno la vida un cachú. Y a mí me parece que a mí me invitaron a un movimiento que no responde a los intereses de la clase trabajadora, que es la que yo he defendido siempre, y pues por eso me separo, pero no está contemplado en el reglamento de la Cámara de Diputados los derechos que tiene un diputado sin partido, y los que están contemplados, por ejemplo, como el de ayer, que se me dé el uso de la voz, pues se me niega, y se me niega de manera arbitraria y violentándome mis derechos como diputada federal. Entonces, ya no voy a abundar más en este tema, pero sí es muy importante que se sepa que además de la violencia que se ejerce por parte de los diputados y diputadas de la fracción parlamentaria de Morena, pues se sufre en la Cámara por la administración, porque el diputado, que en este caso representa la mayoría, que es Ignacio Mier, prácticamente él domina y les marca a las personas de servicios administrativos en la Cámara de Diputados a quién pagarle, a quién dejarle de pagar. Cuando yo me separé de mi bancada, hicieron una vulgaridad tremenda, ¿no? Dejaron de pagarle a mis asesores sus salarios. Desde la última quincena de febrero no le pagan los salarios. He tenido que estar larguísimas horas en la oficina del señor Cummins, del propio Ignacio Mier, que antier, a través de uno de sus asesores, me dijo, pórtate bien, ¿no? O sea, nenita, si te portas bien, te podemos ayudar a que se le pague la indemnización a tus asesores. Es humillante lo que hacen con uno cuando no pertenece a un grupo parlamentario, y uno no deja de ser diputada por dejar de pertenecer a un grupo parlamentario. He resistido mucho, mucho. Creo que el estallamiento que tuve ayer no debió ser. Pido una disculpa al pueblo de México por eso, pero ya no pude contenerme porque es demasiada la violencia de los patriarcas de la política en mi contra, y no pertenezco a ningún partido político porque nunca he pertenecido. O sea, yo pertenecía a la bancada de Morena, pero yo fui candidata externa, diputada externa. Yo no soy consejera ni estatal, ni nacional, ni estoy afiliada a Morena, ni a ningún otro partido político. Y otra de las violencias que estaban ejerciéndose en mi contra ayer, pues fue por parte de este hombre que ahora se siente el brazo derecho de la mano que mece la cuna, ¿no? Y que se siente con el derecho. Siempre ha sido violento con las mujeres, pero ahora más. Y ayer me decía, pues súmate de una vez a cualquiera de las fracciones parlamentarias de la derecha, porque es la derecha la que se opone a la reforma judicial. No, hay muchos abogados y abogadas que no son de derecha y que se oponen a la reforma al Poder Judicial. Y ayer yo discutía, no, ustedes me están obligando a irme. Mire, si hubiera yo sido como manipulan las redes sociales y todo, de que me están diciendo que traidora y que lo tratan a uno, la verdad, peor que a un animal. Es una basura, y a veces las redes sociales hay que descontaminarse un poquito de ellas. Pues si yo me hubiera ido por la fácil, renuncio a Morena y me afilio a MC, o me afilio al PAN, o me afilio al PRI, y entonces le pasan todo el dinero de mis asesores, el dinero de mis salarios, de mis emolumentos, de mis subvenciones, se lo pasan al otro partido político, y ese partido político me las hubiera entregado. Y no me pasé a ningún partido político, porque ellos no, eso es lo que ellos quieren. Obligaron a algunas otras compañeras que sí se fueron al PAN, y algunos otros compañeros que se fueron a MC, los obligaron prácticamente a irse, porque ellos disintieron la forma en la que se estaba comportando la bancada, pero pues desafortunadamente no tienen la forma de vivir de otra manera que no sea por los ingresos de la Cámara de Diputados. Yo sí, yo toda mi vida he trabajado, yo nunca he sido política, yo no vivo de la política ni vivo del salario, afortunadamente, pero mis asesores
A mí me parece una vulgaridad que no les hayan pagado desde febrero de este año, ¿no? Y no voy a descansar hasta que se les pague. No sé a qué instancias tenga yo que llegar, pero no soy una traidora, soy una mujer de izquierda, así me ponga del lado del podio, a la derecha, a la izquierda, me siento enseguida de un priista porque no había más sillas. El día de ayer estaban todos los asesores de Morena, llenaron ahí las curules de ellos y pues no me quedó más que un espacio libre ahí donde estaban, pero yo soy una mujer de izquierda y a mí no me van a obligar, yo se lo dije a Nacho Mier, ¿por qué lo quieren a uno obligar a pertenecer a la derecha si no está de acuerdo con ustedes? Eso es algo como decir, o estás conmigo o estás en mi contra, y las cosas así no pueden ser. Finalmente, me gustaría preguntarle, ¿la vamos a seguir viendo activa en la política de México? No, no, Se yo retira. estoy curada de espanto. Sí, no, no soy política, nunca lo he sido. Bueno, no soy política partidaria porque dicen que se hace política de muchas formas y soy activista. Todos los activistas hacemos política y desde ese punto de vista, pues no, ellos no me van a vencer. Yo era Susana Prieto Terrazas antes de ser diputada federal, así que voy a seguir como activista en defensa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores y desde fuera de la política partidaria voy a seguir impulsando la iniciativa, el dictamen ya de las 40 horas, a organizar a los trabajadores y trabajadoras en todo el país para insistir, estos 3 años son trascendentales para ellos porque ya tienen el plan C. Los trabajadores y trabajadoras, muchos millones de ellos votaron por el plan C o votaron por Morena masivamente porque querían que se aprobaran las 40 horas. Entonces a mí me parece que debemos seguir insistiendo en eso, pero en política de partido, debut y despedida. Debut y despedida. Susana Prieto, diputada, le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista y a reserva de lo que desea agregar, le agradezco mucho su participación. No, le agradezco yo a usted el espacio. La verdad es que es importante aclarar algunas cosas ya sin el fervor de la agresión de que fui objeto el día de ayer, que pues mis reacciones fueron violentas, pero a toda acción corresponde una reacción y la verdad me violentaron y pues no había otra forma de reaccionar. Yo espero que esta gente le pague lo que le debe a mis asesores, a mí que no me paguen nada. Yo la verdad no les pido ni un vaso con agua, pero que le paguen a los asesores porque lo que han hecho con los asesores de la Cámara de Diputados robándoles sus indemnizaciones es una vulgaridad y también vamos a seguir alzando la voz por eso. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, que esté muy bien.